Agradecemos de antemano a usted, amigo televidente, que nos siga no solo por las redes de Protelco Televisión, sino también por la red social YouTube y Face como CNC Jumbo, en su programa Hablando con el Pastor. Padre Nelson Rodrigo Orozco, qué bueno que estamos de nuevo aquí en la iglesia San José Obrero, para que usted, dando un poco de ilustración lo que son las Santas Escrituras de una persona como en mi caso, que no soy teólogo y que muchas veces uno recoge dudas de no solo hermanos católicos cristianos, sino hermanos que profesan otra religión. Bienvenido, Padre. Gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos los televidentes que nos siguen a través de CNC Jumbo. Pues, Padre, entremos en materia. Hace poco se me ha consultado, se me ha preguntado sobre el verdadero nombre de Dios, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de Dios. Y hay una serie de confusiones. Sabemos que hay una religión que profesa el nombre de Jehová. Entonces, mi pregunta es, en el momento en que Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios en sí no da un nombre como tal, sino que simplemente dice, yo soy. ¿Qué tiene de pronto usted para explicarle a nuestros televidentes y a nuestros amigos con referente a este punto en especial? Bueno, entonces creo que lo ideal es ir primero al texto bíblico y miramos qué es lo que nos dice la traducción como tal. La mejor traducción literal que tenemos de las Sagradas Escrituras es la Biblia de Jerusalén. Y entonces la Biblia de Jerusalén dice así, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, a partir del verso 13. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de los padres de ustedes me ha enviado a ustedes, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Exactamente el texto dice así, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que el nombre, claro, estamos hablando de hebreo, el nombre traducido en español es yo soy. Correcto. Y es la misma forma como la encontraremos en los evangelios, cuando Jesús se apropia del nombre y dice yo soy. Primero, ¿por qué utiliza Dios esa expresión que es como muy genérica? Yo soy. Pues sí, usted es. Recordemos que Moisés ha estado viviendo en Egipto y los egipcios tienen una cantidad de dioses, aunque para ellos el faraón es el dios principal, pero existían una cantidad de dioses dentro de esa concepción. Moisés se ha ido de Egipto y se ha ido donde Jetro, su suegro. Y se nos dice que Jetro era sacerdote de Madián. Así que allá también tenían otra cantidad de dioses. Cuando Moisés es llamado por Dios y le dice, tienes que ir a mi pueblo, la pregunta básica de Moisés es, ¿cuál de tantos dioses? Los de allá, los de aquí, los de allá, los de este lado. ¿Usted es cuál de todos esos dioses? ¿Sí? Sí, yo sé que nuestro padre Abraham creía en un Dios. Nuestro padre Isaac tenía un Dios. Nuestro padre Jacob tenía un Dios, pero ¿cómo es su nombre? Y es básicamente eso. Cuando nos dice yo soy, lo que nos está diciendo es los demás no son. Correcto. Los demás no son significa que ninguno de esos dioses en los que creen los egipcios existen. Que ninguno de esos dioses de Madián existen. Que solamente existe un Dios, el que es.
los demás no son. Hasta ahí entonces, eso es lo que significa el nombre de Dios cuando se da a conocer como yo soy el que soy, los demás no son. Y por eso cuando vayas al pueblo, cuando vayas a donde los israelitas les vas a decir, yo soy, me ha enviado. Hasta allí podríamos decir, fantástico. Listo. Cuando nosotros entramos al texto en hebreo, que es el texto original, en el hebreo no existen vocales. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero pronunciar las consonantes seguidas sin vocales? Entonces lo primero que hago es me arranco los cabellos y digo, ¿y eso cómo se pronuncia? En el español, la mayor cantidad de consonantes que tenemos juntas son dos. Ponemos la P con la R, ponemos la B con la R, ponemos la M antes de la P, ponemos la doble L, ponemos la C con la H. Pero cuando nos muestran, por ejemplo, en el alemán, que van tres consonantes juntas, entonces uno dice, ¿y eso cómo se pronuncia? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando apareció por primera vez el actor Arnold Schwarzenegger? Uno veía esas 14 letras ahí y uno decía, ¿y eso cómo se pronuncia? Tres consonantes juntas aquí y después otras por allá. ¿Y eso qué? Hablemos del hebreo. No son ni dos ni tres consonantes juntas, son cuatro. Porque el hebreo no tiene vocales. Entonces, la pregunta del millón era, ¿cómo hacemos para pronunciar eso? Nosotros los occidentales, que sí utilizamos consonantes y vocales, ¿cómo hacemos para pronunciar eso? Los estudiosos de la Biblia, apenas empezaron a encontrar esa cantidad de texto, dijeron, no, esto hay que empezar a darle cómo nos suena, y de la forma como nos vaya sonando, entonces vamos creando sobre nuestras vocales. Cuando nosotros hablamos en el español y nos preguntan por las vocales, siempre decimos que son 5, ¿no es cierto? A, E, I, O, U. Pero resulta que en el español yo no tengo 5 vocales, yo tengo más. Porque tengo mis 5 vocales sin tilde, tengo esas 5 vocales con tilde y se pronuncian distinto cuando están sin tilde que cuando tienen tilde. Tengo los diptongos, es más, tengo triptongos, y además de eso, yo tengo la Y, que en algunos casos la pronuncio como vocal y en otros la pronuncio como consonante. Entonces, cuando me pregunten la próxima vez, ¿cuántas vocales tiene usted en el español? Nunca vaya a decir 5, porque realmente tenemos más. Entonces, lo mismo sucedió en hebreo. Segunda característica del hebreo, el hebreo no tiene los mismos pictogramas que utilizamos nosotros. Si a mí me preguntan cómo dibujo una H, yo digo un palito vertical, otro palito vertical y en la mitad lo uno con un horizontal. Si a mí me preguntan cómo es una P, entonces yo digo es una bolita con un palito. Y si ese palito lo pongo hacia el otro lado, hacia abajo, entonces es una Q. Y si esa bolita con el palito la pongo hacia arriba, es una B. Y si el palito lo pongo por el otro lado, es una D. Nuestro alfabeto son palitos y bolitas. Pero cuando llegamos al hebreo, no hay palitos y bolitas. Son unos signos distintos a los que utilizamos nosotros. Y entonces, ese nombre en hebreo, yo soy, son 4 consonantes en la que, haciendo la equivalencia a nuestro alfabeto, o a nuestro abecedario mejor, equivale a las letras Y, H, W o B corta, W, H. Y, H, W, H. La forma correcta de pronunciar, la forma de escuchar esas 4 consonantes, lo más parecido era pronunciar Yahweh o Yahweh. Por eso nos vamos a encontrar con las traducciones en las Biblias que acostumbramos a llamar Biblias católicas, Yahvé. Es más, y las utilizamos con 4 letras. Ya ponemos la Y, la A, la B corta y la E, Yahvé. En otras es la Y, la A, la H, la W, la E y la H. Para tratar de conservar
las 4 consonantes. Hasta allí íbamos muy bien. ¿Por qué íbamos muy bien? Porque hasta el año 1000 solamente existía una iglesia cristiana, que era la Iglesia Católica. En el año 1000 de la Iglesia Católica se separa la Iglesia Ortodoxa, que es la que hoy nosotros diríamos se encuentran en Rusia, inclusive en Egipto, en Siria, en Líbano, pero ellos siguen conservando la misma forma de la Iglesia Católica. Ya ve. La cosa empieza a patinar cuando hacia el año 1500 al 1545, que empieza todo ese proceso de la reforma en Europa, y van a aparecer las iglesias protestantes, Martín Lutero quiere hacer la traducción directa desde los originales. Y empieza a hacer la traducción directa. Y es una muy buena traducción. Pero hay un problema. Las 4 consonantes no tienen vocales. Lo que se había hecho era entonces ponerle unos punticos y rayitas para hacer la equivalencia de las formas distintas de la A, de la E, de la I, de la O y de la U. Y esas vocales se ponían en la parte de abajo de las letras. Entonces, cuando yo empezaba a leer, yo leía Yahvé porque estaba pronunciando con las vocales de abajo. Pero como hay que agregarle más cosas a este sancocho para que no sepa rico, resulta que el hebreo, el judío, no pronuncia el nombre de Dios directamente. Solamente lo puede pronunciar una vez al año para la celebración de la Pascua. El resto del tiempo, cuando se encuentra con las 4 consonantes juntas, la forma de dirigirse a Dios es el Señor. Entonces ya no dice Yahvé, sino que dice es el Señor. Y en hebreo, el Señor es Elohim. Coja entonces las 4 consonantes, póngale las vocales de Yahvé y póngale las vocales de Elohim. Y ahí entonces vamos a entrar en más detalles después de este corte de comerciales. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo y este es su programa Hablando con el Pastor. Muy elocuente, Padre, estas explicaciones y que lo más importante es que nuestros amigos que tengan dudas con referente al nombre de Dios, que yo vuelvo a insistir, inicialmente no se presentó como nombre y él mismo lo dijo, los demás no son y yo soy. Entonces, termine usted de ilustrar, Padre, que es el que tiene el conocimiento de cómo finalmente entramos ya a la etapa en que se le comienza a nombrar como Jehová. Y que hay algo que, y es un comentario mío, Padre, nunca he entendido cuando se dice testigo, pero ¿testigo de qué? Porque yo considero que uno es testigo cuando es presente o cuando está presente. Pero bueno, eso ya sería para otro tema. Démosle entonces una explicación cuando ya entramos al nombre de Jehová. Bueno. Entonces, llegamos a las 4 consonantes. Y, H, W, H. Voy a mostrarles ahorita la imagen de esas 4 consonantes, cómo nos van a quedar organizadas. En la parte de abajo están, y usted me dice, pero ¿por qué muestra de izquierda a derecha? Porque es que el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Nosotros
perdón, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, en el hebreo es de derecha a izquierda. En la parte de abajo van a estar las vocales equivalentes a Yahvé, pero en la parte de encima van a estar las vocales correspondientes a la palabra Elohim, que traduce el Señor. ¿Y por qué le van a poner Elohim? De la misma forma que cuando usted, querido televidente, se va a referir a sus progenitores. En el caso mío, mi papá se llamaba Rafael y mi mamá Graciela. Yo nunca iba donde un vecino a decirle, buenos días, que Graciela le manda a decir. Mucho menos me iba a dirigir a mi mamá o a mi papá diciéndole, Rafael, ¿cómo estás? Porque por respeto había que decir mi papá, mi mamá. Si el término era muy cariñoso, entonces uno le decía apá, amá, o ma, pa, o mami, o papi. Pero por respeto nunca lo llamábamos por el nombre propio. Al vecino le decíamos que de parte de mi papá le manda a decir, que de parte de mi mamá le manda a decir. Lo mismo sucede con el hebreo. El nombre es YHWH, pero cuando el hebreo iba a pronunciar el nombre, entonces decía el Señor, Elohim. Esas 4 consonantes, con vocales por encima y con vocales por abajo. En el momento en que los protestantes levantan su voz en esa Europa haciendo la reforma, toman los textos y se les olvidó ese pequeño detalle de que en la expresión Yahvé habían vocales arriba y abajo. Cuando pasaron por ahí dijeron, hay que coger esas vocales de arriba y de abajo y hacer un sándwich con ellas. Entonces dejaron de pronunciar Yahvé y empezaron a pronunciar Jehová, algo más o menos así, Jehová. Ese Jehová después se fue degenerando hasta llegar a nuestras traducciones, como la traducción Reina Valera, que traduce por Jehová. Y ese término no es propio de solamente de un grupo religioso, es de todos los grupos religiosos que salieron del proceso de la reforma y que nosotros popularmente los empezamos a llamar los protestantes porque estaban protestando contra la Iglesia Católica. Entonces, si usted le pregunta a un adventista, si usted le pregunta ¿a quién le puedo decir? A un menonita, si usted, cualquiera de ellos, pues le va a sacar su texto y en su texto traducido de esos manuscritos que hizo Martín Lutero y sus compañeros va a aparecer la expresión Jehová. ¿Qué sucedió entonces? Al descubrir el error, hoy, siglo XXI, algunas traducciones de edición protestante han dicho, cometimos un error, teníamos que quitar ese montón de vocales de la parte de encima y hoy nosotros descubrimos traducciones de edición protestante donde aparece la palabra Yahvé. Hay unas traducciones que las llamamos ecuménicas, es decir, para que si usted es protestante no se enoje y si yo soy católico tampoco me enojo porque ¿por qué no me puso a Jehová o por qué no me puso Yahvé? Y entonces nos quedamos simplemente con Elohim y vamos a leer, por ejemplo, las traducciones como Dios habla hoy, las actualizadas de Dios habla hoy van a decir el Señor. Y ya, zanjada la diferencia. Llamamos a Dios con el término con el que los hebreos lo llamaban siempre por respeto, el Señor, Elohim. Voy a permitirme mostrar el gráfico con el cual nosotros hacemos referencia con la expresión Yahvé. Son 4 consonantes. Entonces la primera es la letra Yod, después está Het, después la Vav y finalmente la que equivale a la H. Entonces sería YHWH. Como nosotros escribimos al revés, entonces lo pongo de aquí para acá. YHWH y eso traducido equivale a Yahvé. ¿Dónde radica parte de las dificultades? Que empezamos a echarle la culpa a las Biblias.
es que usted tiene una Biblia protestante, es que yo tengo una Biblia católica. Y ninguna Biblia ni es protestante ni es católica, porque las Biblias no protestaron, protestaron personas concretas. Entonces, la Biblia es de edición protestante o la Biblia es de edición católica. Y allí es donde aparece entonces la diferencia. Pero al margen de que si yo le digo Yahvé o que si yo le digo Jehová, el problema no es ese. El problema es si lo estoy tratando con el respeto debido y si lo estoy considerando que Él es mi único y verdadero Dios. Y por eso el primero de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, no hay otro Dios fuera de ti. Y es la expresión que vamos a escuchar repetidamente a lo largo de las Escrituras. Solo Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Alguno de los salmos va a decir: ¿qué pueblo puede llegar a decir que Dios es tan grande como nuestro Dios? No, solamente existe un Dios, ¿sí? Y aquí tendríamos que empezar a hablar entonces de otro proceso para que entendamos el yo soy. Y es que la humanidad ha pasado de un politeísmo, muchos dioses, a un enoteísmo. Hay un Dios que es el principal, donde hay muchos dioses, pero hay un Dios que es el más importante de todos. Y finalmente hemos llegado a un monoteísmo, un solo Dios. Un solo Dios que nos lo refleja o nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento es eso, es la revelación de la plenitud de Dios. Si alguien hoy dijera: no, Jesucristo se quedó cortico, no nos alcanzó a revelar absolutamente todo, habría que decirle: entonces qué pena, pero usted no es cristiano, porque lo que nos identifica a todos los cristianos, católicos o no católicos, es reconocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o como lo decimos popularmente, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y apegándome a la última palabra que dice nuestro sacerdote, yo sí invitaría a una reflexión muy personal, y es ir tras la verdad. ¿Cuál es la iglesia que tiene la verdad? ¿Cuál es la iglesia que no está imponiendo o no está colocando carteles a una palabra muy sencilla que es Dios, que es nuestro Señor o que es yo soy? Vamos a un corte de comerciales y vamos a la parte final de esta charla tan interesante con el padre Nelson Rodrigo Orozco. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Ya vamos para la parte final de su programa Hablando con el Pastor, padre, para que finalmente dé usted una conclusión de todos los aspectos que usted ha explicado muy ampliamente sobre el significado del nombre de Dios. Yo le diría entonces en este instante lo siguiente. El problema no es si yo utilizo la traducción que popularmente llamamos Reina Valera, o si yo utilizo la traducción de Dios habla hoy, o si utilizo la traducción de la Biblia de Jerusalén, o la Biblia del Peregrino, las que llamamos nosotros traducciones católicas. Porque cuando Martín Lutero hizo la traducción por Jehová, lo hizo de buena fe. Cometió un error en ese instante, pero lo hizo de buena fe. Cuando usted coge la traducción Reina Valera, es una traducción válida. ¿Que le hacen falta libros que nosotros los católicos los tenemos como datos revelados? Sí,
ya hacen falta libros. Pero esas traducciones que están allí son válidas porque Él las hizo de los manuscritos. El problema está cuando nos encontramos con un grupo religioso que hace manipulación del texto bíblico para ellos defenderse y mostrar con sus manipulaciones qué es lo que quieren ellos decir. Y entonces, mire, porque es que nuestra traducción dice así. Tan es así que nunca ponen Biblia, el nombre que aparece allí, ponen escrituras del Nuevo Mundo, cosas por el estilo. Pero indistintamente que tú, católico, protestante, ¿sí?, llames a Dios Yahvé, o le digas el Señor, o le digas Jehová, o nosotros ya hoy como cristianos lo llamamos Padre Santo, porque es la forma como Jesús nos enseñó a llamarlo. Cuando vayan a orar digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nosotros hoy ya como católicos no tendríamos que ponernos a preocuparnos que si le decimos Yahvé o no le decimos Yahvé. Tenemos que decirle es Padre, porque es nuestro Dios. Y entonces lo importante es cómo te estás relacionando con Dios. Y si verdaderamente Dios es el centro de tu vida, si es lo único que estás habitando, dejando habitar en tu corazón. Porque de nada me sirve que yo diga, no, yo lo estoy pronunciando muy bien, pero es que dentro de mi corazón yo tengo rabias, tengo odios, tengo rencillas, tengo rencores. Entonces, diría, entonces eso no sirve. Dígale como usted guste, pero saque toda esa basura que tiene ahí guardada en el corazón, porque eso es lo que verdaderamente importa, que nosotros no le demos espacio en nuestro corazón a cualquier cosa que nos aleje de Dios. Elocuente. Y yo agregaría, esto es un pensamiento mío, y es que finalmente las Santas Escrituras fueron tomadas de unos textos originales en custodia de la Iglesia Católica Cristiana. ¿Quién más que ellos mismos que le fue encomendado esta custodia? Por lo tanto, mi forma de ver las cosas es que hay que seguir lo que son las enseñanzas de las originales con las verdades, no con verdades a medias. Finalmente, nosotros debemos obediencia. Y cualquier cosa que hagamos que nos aparte de esa obediencia, finalmente, en algún momento dado nos puede estar alejando de Dios. Los invito a esa reflexión. Los invito a que profundicen, a que estudien y que busquen la verdad desde su fuente. Padre, ahí tiene para que pronto les mande un saludo a todos nuestros amigos televidentes, a los que nos siguen, a los que les está gustando este programa y que les mande usted la bendición. Sí, a todos nuestros televidentes, la invitación para que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, a que las leamos y recordemos un principio básico desde nuestra fe como católicos. No hay libre interpretación. Por eso la Iglesia Católica maneja un magisterio, que es la que nos orienta y nos guía. La palabra de Dios sí es para que todos lo compartamos, pero teniendo siempre unas directrices. Entonces, lee la palabra de Dios en familia, reúnete con toda tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Reúnanse, lean la palabra de Dios, pero siempre a la luz de la iglesia. Y lo segundo, pedir a Dios Todopoderoso, sea que le digas Yahvé o Jehová, pedir a Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que derrame bendiciones en tu hogar, en tu vida, para que tengas prosperidad, no económica. Si Dios te quiere dar prosperidad económica, qué chévere, pero la prosperidad tiene que ser en tu vida espiritual, que te vayas acercando cada vez más a Dios y que lo vayas descubriendo realmente como es, recordando que el camino es Jesucristo y que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.